Saludos amigos de YouTube, en nuestro espacio tenemos a un invitado muy especial, Fabricio Gómez Mazara, un especialista profesional en temas de economía, con los que vamos a actualizar el contexto internacional y local y sobre todo la influencia de la guerra en el billete y cómo afecta el flujo económico del mundo. ¿Cómo te sientes, Fabricio? Pero muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo aquí, pues yo soy ante todo tu seguidor. Gracias de corazón, hermano. Cuéntanos qué está pasando en el mundo ahora que Rusia ha intensificado sus ataques, que pretende entonces darle un nuevo giro, amenazando con temas nucleares, y cuando también tenemos que el gas que llegaba hasta Europa se ve afectado por cortes en ese gasoducto tan importante. Mira, lo que estamos viendo en la actualidad es el resultado de un nuevo capítulo en la historia comercial y económica del mundo. Lo que conocimos después de la caída del muro de Berlín, este mundo que generó, digamos, un acuerdo, quizás el acuerdo más largo en términos históricos, que ha permitido que la humanidad tenga un cierto nivel de consenso en cuanto a la paz. Eso no quiere decir que no haya habido conatos, invasiones, pero no ha habido una guerra a gran escala. Cuando tú ves la de los Balcanes o cuando tú ves algunas invasiones puntuales a países digamos, de Asia Menor o de Arabia, como se llamaba anteriormente, pues lógicamente, fuera de eso, que han sido contextos puntuales. La llamada primavera árabe. Pero esa no fue con un conato bélico entre países, sino fue al Interna. interior de cada país. Lo que estamos viendo es una fragmentación comercial a nivel global, una especie de muro que se va evocando al famoso muro de Berlín, que va a dividir al mundo en dos grandes regiones económicas y comerciales. Por un lado, la tradicional, que es la que conocemos, liderada por Estados Unidos y por la Unión Europea, y otra por un área que ya algunos sociólogos comienzan a llamar Eurasia. Eurasia es China, la India y Rusia, y otros países como Kazajistán, que eran, digamos, antiguos países de la órbita soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esos países tienen una gran complementariedad económica. ¿Qué quiere decir complementariedad económica? Bueno, Rusia es como la gran gasolinera del mundo porque es el tercer país productor de petróleo y de gas natural, pero esos países también producen gas natural, tierras raras, que es un tema Que está de moda, y que podemos hacer un programa claro, que especial con son donde eso. se producen los materiales para las computadoras, los Exactamente. componentes básicos del avance tecnológico que estamos viviendo hoy día. Exacto, de los microprocesadores y demás. Y hay una gran complementariedad con China y con la India, que son, en el caso de la India, un país que en términos de generación de tecnología se mueve bastante ágil, al igual que China. Entonces, eso, imagínate lo que es un área de comercio con una cantidad de personas y de consumidores. Cuando tú sumas la India y China, estamos hablando de más de 3.000 millones de personas. Y lógicamente eso es lo que hoy comenzamos a ver, que empezó desde el año 2014, 2015. Recuerdo a la Condoleezza Rice hablando un poco de la necesidad de que Europa cortara la dependencia energética de Rusia y que dependiera más de la energía de los Estados Unidos. Y ese proceso se fue dando en un contexto a través de la OTAN, donde comenzaron a acercar países de la antigua órbita soviética a lo que es la Federación Rusa actualmente, y esta reacción de Putin, que para muchos es inaceptable, porque invadir un país ya eso tiene otra connotación, pero lógicamente es una suerte de reconfiguración global en términos económicos y ¿Y comerciales. cómo eso impacta directamente a nuestra región? La República Dominicana no produce petróleo, la República Dominicana no tiene gas natural, y observamos cómo los mercados siempre van fluctuando. De repente se llegó a un término de estabilidad porque la guerra estaba estancada y los mercados poco a poco se fueron como recomponiendo. Pero ahora que se ha intensificado y que nosotros como país podíamos beneficiarnos, por ejemplo, de un petróleo mucho más barato y ver reflejado ese cambio,
hasta hace pocos días observamos también cómo ya ese gasoducto tan importante de Rusia se ve afectado. ¿Cómo esto puede a nosotros causarnos alguna roncha? Bueno, ya nos está causando. Luego de la invasión rusa a Ucrania, vino lo que se llama un vendaval inflacionario de origen externo, expresado fundamentalmente en el precio de las materias primas, petróleo, trigo y demás materias primas de uso global, pues aumentaron de precio. Como nosotros no somos productores de ninguna de esas materias primas importantes, pues hemos tenido que asumir precios internacionales del petróleo y sus derivados más altos. Este año nosotros hemos tenido durante 5 meses petróleo subsidiado, trigo subsidiado, todo lo que tiene que ver con fertilizantes subsidiados. En el presupuesto reformulado que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, se establecieron 114.000 millones de pesos adicionales, de los cuales 92.000 son para combatir la inflación, le hace para subsidios. Y los subsidios a los combustibles solamente son cerca de 40.000 millones de pesos. Pero aún así, como conocedor en la materia, el gobierno no gana producto de la venta de esos combustibles fósiles en el país. ¿No le queda algún dividendo? Porque estamos hablando que en una oportunidad se llegó a informar que se quedaba el gobierno con cerca de 82.000 millones de pesos producto del consumo de los combustibles. Hay que decir que nada que usted subsidie tiene ganancias en términos económicos. Un subsidio quiere decir cuando el costo de producción está por encima del precio de venta. Entonces, el gobierno, de alguna manera, tiene que compensar eso a los importadores de combustible. Es decir, no está teniendo que pagar ese diferencial tanto a la refinería dominicana de petróleo como a una refinería que hay en San Pedro de Macorís, que es privada, pues tiene que compensar a los importadores, porque los importadores compran en el precio internacional. Y aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Un poco más del 70% de los derivados del petróleo que consumimos en el país son productos terminados. La refinería no tiene la capacidad de refinar toda la demanda interna de combustible. Entre un 30 y un 32% anda actualmente. Y entonces eso significa que, aunque la ley habla de la correlación de precio entre el crudo de Texas, aquí lo que funciona es, digamos, la canasta de Platts, que es la canasta de los productos terminados, porque eso es lo que compramos. Claro. Y aquí hay un serio problema actualmente. Si uno mira los productos terminados, hay algunos que ya deben comenzar a bajar de precio y lo han hecho. El caso del Aptur, creo que bajó la semana pasada. Creo que ya se está mirando el tema de las gasolinas, pero con el caso del gasoil hay un tema, y es que, como tú muy bien señalaste, con el tema del gas natural en Europa que está aumentando de precio, pues ya se está comenzando a volver a prender algunas plantas y algunas generadoras que usan gasoil. Entonces el gasoil está siendo como un elemento complementario y la demanda ha aumentado, y entonces el precio se mantiene ligeramente alto. Todavía estaría en el área de subsidio por parte de la administración. Y no hay un ahorro comprando con el dólar mucho más, con un peso más apreciado en este momento frente al dólar. Mira, yo creo que aquí hay que establecer cuál fue el motivo del tema de ese discurso del presidente Abinader, que estableció un rango de precios, de si era mayor a 85 y menor a 115 dólares el barril. El objetivo de esto es combatir la inflación, que era un tema de una coordinación macroeconómica. El Banco Central, siguiendo el rastro de la Reserva Federal de Estados Unidos, iba a tener que seguir subiendo sus tasas de política monetaria, pero al mismo tiempo los combustibles estaban subsidiados. Eso implicaba que el poder de compra reflejado como digamos, la capacidad que tiene realmente la gente de comprar bienes y servicios, no se viera tan afectado por el tema de la inflación. Cuando uno mira en el año, aunque la inflación local es alta cuando tú la comparas con el histórico, que fue 8.80 ahora agosto, eso es el doble de los últimos 10 años, un poco más del doble. Pero cuando uno lo compara con la región y con el mundo, todavía la inflación en República Dominicana se mantiene en un dígito. Ahora, eso ha implicado un costo fiscal importante, que es el que estamos hablando. El sacrificio que este año
el déficit va a terminar en 3.6% del Producto Interno Bruto. Históricamente se había movido entre 2.5 y 3%. ¿Eso cuánto representa del presupuesto aproximado? No, el déficit del presupuesto Sí, actual reformulado es 3.6% del Producto Interno Bruto aproximadamente. sí. Y eso es más de lo que de lo que ha sido históricamente. Mayor. Eso ha pasado en todos Eso los viene países. siendo más de 200.000 millones de pesos. Sí, un poco más de Un 200 poco más mil. de Sí, 200 sí, mil sí, aproximado. sí. O sea, que eso hay que tomarlo en cuenta. Hay un detalle que a mí me gustaría que tú explicaras, que lo hiciste de una manera magistral en un programa de radio, en el programa de Roberto Cavada, donde tú advertías sobre la posibilidad de que en el país todavía nos viéramos un poquito más afectados porque la matriz energética de la República Dominicana en gran medida depende del gas natural Sí. y que nosotros teníamos una serie de contratos con Trinidad y Tobago que no suplía, pero que estos contratos posiblemente se puedan negociar. Explícanos eso a la audiencia, porque esto es vital, ya que si eso aumenta, estaríamos recibiendo también una tarifa eléctrica más elevada. Mira qué pasa. Todos los productores de gas natural tienen contratos, o una gran parte. ¿Qué quiere decir contrato? Tú y yo acordamos un precio por un periodo determinado. En caso de que yo como vendedor no cumpla con ese contrato, el propio contrato establece una serie de penalidades en términos económicos yo tengo que pagar. Como el precio internacional del gas natural, tanto de criogenia o como gas de esquisto, el LNG, han subido de precio por los precios en Europa, muchos productores que tienen contrato pueden tener incentivos a vender el gas hacia Europa, pagar la penalidad del contrato y aún así tener rentabilidad. Okay. Entonces, eso es lo que uno le advierte, porque ahora mismo, tú acababas de hablar hace un tiempo, de lo que pasó con el Nord Stream 1 y 2, que están inhabilitados para llevar gas natural desde Rusia hacia Europa. Y aunque no lo estaba llevando, ahora, aunque haya una decisión, es imposible en términos físicos llevar gas natural desde Rusia a Europa. ¿Qué ha pasado? Que el gas ha aumentado de precio, el gas natural, y los mercados están muy tensos. Esta mañana la ministra de Energía de Alemania dijo una frase para el bronce, dijo: preparémonos para lo impensable. Eso quiere decir que el gas natural va a seguir creciendo de precio. La inflación en Alemania alcanzó 2 dígitos por primera vez en más de 30 años, está en un 10%, y se entiende que va a seguir aumentando, porque lo que pasa es que la matriz productiva está muy amarrada al precio del gas natural en Europa, porque en el caso de Alemania consigue el gas natural más barato de todo el mundo a través de su antiguo suplidor, que era Rusia. Sí, esto va a hacer entonces que el mundo tenga que volver a mirar momentáneamente hacia el carbón, a pesar de esos acuerdos internacionales para evitar este calentamiento global y demás. Algunos países sí lo han hecho, incluso ya se ha vuelto a la energía nuclear. En algunos Claro que sí. países están hablando de mantener centrales nucleares prendidas, y algunos ya ven la energía nuclear como energía verde. Sí. Algo insólito hace unos años pensarlo, pero es así. Eso va a significar que el tema del calentamiento global y toda esta tendencia que se había vivido en el mundo en la última década, pues va a tener una suerte de efecto reversión. Porque mira qué pasa, es imposible, es imposible cambiar un suplidor de energía de un día para otro. Es muy difícil. Estados Unidos ahora mismo no tiene la capacidad en términos de embarcaciones, de criogenia, para llevar gas de LNG o de esquisto hacia Europa. ¿Por qué? Porque tiene que suplir un mercado doméstico enorme como los Estados Unidos, que también van Tiene hacia una el demanda invierno alta. y van a aumentar su demanda. Entonces imagínate cómo está Europa hoy, atrapada en la incapacidad de Estados Unidos de suplir el gas que ellos requieren para el invierno, y ahora mismo Rusia, aunque mañana se firme la paz, no podrá porque los gasoductos están inhabilitados. Y se está hablando del impacto medioambiental que puede tener, y se está calculando en toneladas el gas metano, el efecto que va a producir en el medio ambiente
es justamente que esos gasoductos estén lanzando Claro. todo eso hacia el mar y que se expanda y todo lo demás. O sea que también uno no sabe a corto y largo plazo, en caso de que esto se demore su reparación, qué impacto podrá tener, pero ciertamente ya Europa debe estar muy preocupada porque hay muchos países que dependen de ese mismo gas. Hay que decir, donde se dieron los accidentes del Nord Stream 1 y 2 es fundamentalmente en el mar Báltico. El Báltico es un mar que sirve de intercambio comercial con esa parte de, digamos, el océano, el mar del norte, como se Sí, conoce, Suecia y todos los países que están por ahí, también junto con Rusia. Esa es una vía de salida y hay varios puertos para embarcar bienes y servicios. Como eso sube la tensión en el Báltico, va a tener un impacto reduciendo el flujo comercial que se da en el mar Báltico entre los países que están en la zona. o sea que podemos esperar también en el país que la inflación, lejos de ceder producto de estos acontecimientos, pues siga mucho más fuerte. Mira, yo pienso que aquí hay dos elementos importantes que hay que hacer y hay que resaltar. El primero, una de las decisiones más acertadas de la nueva administración del presidente Luis Abinader fue mantener la política monetaria liderada por Héctor Valdés y por su equipo de trabajo. Siempre digo, Héctor Valdés Albizu y su equipo, porque Sí. no es justo reconocer solo Únicamente a Valdés Albizu. Valdés Albizu lidera quizás el mejor equipo de economistas que tiene el país a su disposición, pero hoy hay héroes anónimos detrás de la política monetaria, que muy bien lidera el licenciado Héctor Valdés Albizu. Y digo esto porque los bancos latinoamericanos, los bancos centrales, se anticiparon a las decisiones de la Reserva Federal. Cuando la Reserva Federal decidió aumentar su tasa de política monetaria, ya los países latinoamericanos, y en el caso del Banco Central Dominicano también lo había hecho, había aumentado bastante. Para que tengamos una idea, en el último año, la tasa de política monetaria en República Dominicana ha sido aumentada en 500 puntos. Wow. Eso es un 5%. De 3%, ahora está Sí. en un 8%. Y eso, lógicamente, que ha, junto con los subsidios por la parte fiscal, ha ayudado a mantener la inflación en un dígito. Por eso hoy estuve hablando con unos colegas de ver cómo el gobierno, si los precios se mantienen por debajo de los $85, ir viendo la posibilidad de soltar o de reducir Un o poco. dejar al libre juego de la oferta y la demanda los derivados del petróleo en la medida de las posibilidades. Ojalá, ojalá que así sea. Uh -huh. Con el oro que hay en la República Dominicana, ahora que se están explorando nuevas oportunidades, ahora que se le concedió a la misma Barrigol que tenga acceso a un banco Uh adicional -huh. para que pueda explotar ese oro, pudiéramos nosotros beneficiarnos un poco más de esas concesiones mineras y tratar de que el impacto a la población no sea tan fuerte y que el gobierno obtenga otra fuente de recursos por ahí adicional. Mira, yo creo que en el caso de la industria minera, el gobierno o las autoridades han actuado un poco lentos. Yo creo que la presa de cola adicional, que ya está el estudio y que falta aprobarlo y que sería en la misma región Sí. donde está la Barrigol, yo creo que debió apurarse. Claro, el precio del barril de petróleo, de la onza Troy de oro está en los 1.600 y por ahí. Pero en cualquier momento, Se dada dispara. la conflagración mundial, podría dispararse. Pero para aumentar la capacidad productiva de la Barrigol, se requiere que las inversiones comiencen hoy, porque mientras más temprano comiencen las inversiones, pues en 1 o 2 años se va a volver a aumentar la capacidad productiva y exportadora de Barrigol y de las exportaciones tradicionales. Que las exportaciones tradicionales crecen cuando en la misma función que crece Claro. la minería. Yo creo que el gobierno ha sido lento en ese tema. Y se ha abandonado, como se ha dicho, el campo, o en términos de autosuficiencia, la República Dominicana puede dar alimentación para que el productor gane y para que el consumidor no sufra tanto. Mira, yo creo que República Dominicana en materia de garantizar abastecimiento de algunos bienes y servicios
lo ha hecho relativamente bien, pero nosotros somos una pequeña economía abierta al mundo donde necesitamos bienes del resto del mundo y materias primas para poder tener productos terminados en nuestro mercado. Además, en el caso de la alimentación, nosotros no solo suplimos a los dominicanos y una parte de nuestros vecinos, Sí. sino también al mercado turístico, que más de 8 Sí. millones de turistas vienen al país y demandan bienes y servicios locales o de producción nacional. Y por eso nuestro aparato productivo tiene que estar siempre alerta y estar en capacidad de producir los bienes que se requieren. La balanza comercial, ¿cómo está en este momento? Las importaciones versus las exportaciones. Mira qué pasa. Históricamente, en términos estructurales, nuestro país ha tenido un déficit de la balanza comercial, pero es compensado con la balanza de capital y financiera. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, hablamos de la cuenta, digamos, de intercambio comercial de bienes de bienes, la de servicios y la que tiene que ver con capital y financiero. Cuando digo esto, nosotros vamos a recibir cerca de 10.000 millones de dólares de remesa. Sí. Esa es la parte de capital y financiero, pero también vamos a recibir inversión extranjera, turismo y zona franca. Entonces, el déficit de nuestra cuenta corriente de la balanza de pagos va a ser este año más que cubierta por flujo de inversión extranjera directa. Entonces, por eso no vamos a tener problemas, porque cuando tú miras las reservas internacionales del Banco Central, están por encima de 14.000 millones de dólares. Hay un buen seguro, hay un buen colchón. Claro, y tú has visto que República Dominicana ha apreciado su moneda, incluso en medio de este vendaval inflacionario de origen externo. Sí. Y yo creo que eso nos encuentra en una muy buena posición para enfrentar la crisis mundial que está azotando. Ahí escuché algunos planteamientos de un comunicador el otro día, me voy a reservar su nombre porque no es algo personal contra él, pero él hablaba de lo mal que le puede ir a algunos sectores por la apreciación del peso. Qué tan bueno o malo sea que tengamos un peso más sólido frente al dólar. Lo que pasa es que uno no puede ver cosas en el corto plazo. Yo creo que hoy, cuando uno mira cómo ha manejado la inflación, ha sido bienvenido la apreciación cambiaria. ¿Por qué? Porque en otros países, por ejemplo, te voy a poner el caso de Chile, el caso de Argentina, que la inflación internacional ha convergido con una devaluación. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el golpe es doble y el efecto inflacionario se amplifica. Gracias a la apreciación cambiaria hemos mantenido la inflación en un dígito. Entonces, aquí eso ha beneficiado a los más vulnerables, porque la inflación es una suerte como de impuesto que pagan los que viven de ingresos fijos y sobre todo los sectores de menores ingresos, porque dedican una mayor proporción de sus ingresos para comprar bienes y servicios, que es ahí donde ha golpeado la inflación. Sí. La inflación ha golpeado fundamentalmente un renglón, que es bienes y servicios, fundamentalmente bienes y sobre todo, como decimos aquí, y bebidas no alcohólicas. Eso es lo que ha golpeado más Eso ha sido, claro, porque estamos comprando una leche mucho más cara, claro, un aceite al triple de lo que estaba. Yo recuerdo que compraba un hueso de un galón que no llegaba a 600 pesos. Y hoy día tú vas al supermercado, si tú no tienes 1.000 y pico o 1.200, tú no te puedes llevar ese mismo galón. Ha golpeado más el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí es donde ha dado la inflación en todo el mundo prácticamente, porque las materias primas son lo que más afectan la producción de alimentos. Sí, como un catedrático de economía, ¿qué inversiones usted recomendaría a una clase media que de repente tiene un ahorro en dólares o tiene un ahorro en pesos y quiere mover ese dinero tomando previsiones de lo que pueda ocurrir en el futuro con este contexto global tan convulso? El mercado inmobiliario, yo estoy hablando así porque, ¿verdad?, es lo que uno hace de manera tradicional. El mercado inmobiliario, porque los bienes inmuebles tienden a apreciarse en el tiempo, ¿no? Cuando hay una apreciación cambiaria o cuando hay temas vinculados a la pérdida de valor de los activos por la inflación, bueno, los bienes hipotecarios mantienen su precio. Sí. Entonces yo creo que es una buena inversión.
Y ahora mismo, como la tasa de política monetaria está subiendo, ya está comenzando a ser atractivo invertir en títulos emitidos en pesos dominicanos. Entonces hay que hacer como un Ya sea en portafolio. Hacienda o el mismo Banco Central. Exacto, exacto. O sea, que es bueno que la gente se oriente por ahí para ir. Sí, y sobre todo seguir viviendo, porque el mundo es convulso y uno no elige la época en que le toca vivir en el mundo, uno vive en esa época y la gente tiene que hacer los gastos que requiera hacer y también de vez en cuando Un darse su gusto, gustico, porque tampoco hay un que... cine, una playa, un hotel. Y además hay algo que el gran activo de nuestra sociedad es la paz social y la convivencia pacífica, porque eso es lo que nos permite producir bienes y servicios Sí, sí, sí. y compartir cosas con nuestra familia y nuestros amigos. Yo creo que si hay algo que uno puede aplaudirle a todos los gobiernos dominicanos de la democracia, algunos más, otros Sí. menos, es el mantenimiento del activo más importante que tiene cualquier economía, que es la paz social y la convivencia pacífica, porque sin eso no hay posibilidad de producir, si no miren el espejo de nuestro vecino, que Así eso mismo es. no No se hay puede, no forma. hay forma de producir bienes y servicios cuando la sociedad está tan convulsionada. Fabricio, ¿y tú ves bien que se preste tanto dinero para diversión? Por ejemplo, que tú vas si quieres ahora mismo en un banco X para no hacer una promoción, tú pides para irte de vacaciones y te financian las vacaciones. O sea, está correcto eso, que se fomente una economía orientada a esa clase de consumo donde la gente se tenga que endeudar para irse de vacaciones y para otras cosas quizás te ponen más trabas. Mira, recuérdate que hay restricciones al crédito, hay colaterales, o sea, no es cualquiera que va y pide un crédito, tiene que tener el banco por una serie de normas prudenciales que tiene que cumplir, pues tiene que hacer las previsiones para que ese préstamo pueda volver, ¿no?, a los bancos. Yo sé que hay, por ejemplo, préstamos de consumo, que son rápidos, las tarjetas de crédito, que son las que se ofrecen con un menor nivel de garantía, pero lógicamente eso está teniendo una tasa de interés que está subiendo cada vez más. Sí. Entonces el consumo y financiar el consumo cada vez está teniendo un costo mayor. Pero el mundo es así, porque un país que vive del turismo también tiene que entender que así como los ciudadanos del resto del mundo Bien, tienen la capacidad de disfrutar de sus vacaciones, pues también los dominicanos podemos emular ese comportamiento. sí, y con relación a este mismo, a las perspectivas económicas del país, ¿tú entiendes que es favorable o no la situación para que el presidente, si decide continuar con este ambiente económico, lo pueda hacer? Mira, yo quiero ¿Tiene decir, garantizada la reelección el presidente manteniendo cierta estabilidad? lo que pasa es que la economía es una parte esencial, pero también la política es pasión y es lo que la gente siente en un Sí, momento del tiempo, ¿no? Y en este mundo, sobre todo, nosotros estamos frente a una nueva generación que Sigmund Bauman hablaba mucho de esta modernidad líquida, de que no había, de que era una modernidad más bien amorfa, que rompía con los moldes tradicionales. Y estamos en un mercado electoral que quiere las cosas de manera instantánea, rápida, que es muy irascible con cualquier tema y eso tiende a cambiar la preferencia de un momento para otro. Incluso hoy los medios que más llegan y que mayor influencia tienen sobre los ciudadanos no son los medios tradicionales. totalmente. Entonces aquí cualquier influencer, cualquier persona tiene la capacidad de, como su nombre lo indica, influir sobre las decisiones de mucha gente, de muchos seguidores. Entonces, aquí hay un tema con la actual administración que se llama la comunicación. Y estoy cometiendo un atrevimiento frente a un líder de opinión y un periodista como tú. Pero todos los presidentes en la historia democrática han tenido la capacidad de, con un eslogan, con un planteamiento, decir hacia dónde van, Sí. cuál es su visión de la sociedad y cuál es lo que ellos quieren promover como proyecto político y como proyecto de gobierno. Sin embargo, actualmente uno no encuentra esa definición en esta administración.
cómo transmitir, sobre todo a su mercado electoral, qué es lo que quiere el gobierno y cuáles medidas va a perseguir. Más allá, mira, y este es un gobierno que tiene muchas cosas que decir. Sí. Yo le digo con unos amigos, dije, mira, este es un gobierno a prueba de crisis, porque ya ha tenido 3. Sí, sí, sí. Se ha fogueado bien. Se ha fogueado y quien uno entendía que era una persona sin experiencia ha demostrado ser un tremendo estadista, porque al fuego de la crisis ha tenido que tomar decisiones que hasta ahora uno, mal que bien, tiene que decir que medianamente exitoso ha sido sus decisiones, porque la estabilidad se ha mantenido, el crecimiento no solo del producto sino del empleo. Sí. Pero el mensaje es importante, pero sobre todo los mensajeros. Uno tiene que decir, por ejemplo, ¿qué es este gobierno? ¿Qué es el presidente Luis Abinader? El gobierno del cambio. ¿Qué persigue? Pero es como un eslogan, pero ¿qué significa eso? Pero no para mí. Más allá de pronunciar la palabra. ¿Qué significa para el millennial, para la persona que se ve identificada con el presidente de la República? Es a ellos que hay que hablarle. Y cuando digo montar ese mensaje en un mensajero que tenga credibilidad o que tenga influencia sobre ese mercado electoral, es sumamente importante. Entonces, ¿pero cómo? Yo dije, este es un gobierno anticrisis. Sí. Este es un gobierno en el que se puede confiar. No sé. Pero eso tiene que buscar el mecanismo de hacer que la gente lo sienta y lo crea, que claro, es lo que le ha faltado. Sí. Yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas en un contexto de crisis, lo urgente pospone lo importante. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Administrar crisis hace que la crisis sea lo fundamental y que todo lo otro quede en un segundo plano. Totalmente. Pero como me dijiste que el presidente tiene la opción constitucional de ir en el 2024 a someterse al escrutinio, ¿verdad? En unas elecciones, yo creo que tiene que comenzar ya a generar un relato político de lo que es su gobierno, que eso es lo que ha faltado. Y en política y en la vida tiene que haber un relato, porque si no, ese relato lo llena otro, que es tu opositor. Claro, y ahí va construyendo sus verdades. Exacto. Y con este nivel de endeudamiento, más de 25.000 millones de dólares, ¿qué te parece esto? O sea, sabemos que el gobierno pospuso una reforma fiscal que debió someterse en anteriores periodos y que no se hizo. Sabemos el contexto de la pandemia, sabemos el contexto ahora de este huracán que arrasó y que devastó parte del este del país. Y conocemos todo eso, pero cuando tú ves a veces para qué se está tomando ese dinero prestado y tú dices, pero por Dios, ¿cuánto dinero se va a llevar el sector eléctrico, por ejemplo? Fomento al desarrollo del sector eléctrico. 300 millones, fomento al 350 millones. Y van 25.000 millones de dólares que vamos a tener nosotros que pagar por la vía que sea, pero lo vamos a tener que pagar. Mira, esa es una discusión importante que la sociedad tiene que darse. Ojalá que los candidatos al 2024 está fuerte, hagan propuestas de que comience una propuesta de reforma fiscal a partir del año 2024. Como se hizo con el 4%, que en el 2012 los candidatos de entonces se comprometieron frente a la sociedad a aplicar el 4%. Sí. Es más fácil del lado del gasto, es más difícil del lado de los impuestos, pero es importante que se haga porque el problema nuestro no es la proporción de la deuda sobre el producto, sino los recursos presupuestarios que se está usando para pagar los servicios de la deuda. Se llama el 47% la deuda externa. No, se lleva un 26%. Pero demasiado. Pero es mucho cuando tú lo comparas con lo que paga la región y con lo que paga el mundo. Cuando tú ves las economías europeas que tienen deuda por encima del 100% del producto, pero cuando tú miras lo que dedican de su presupuesto todos los años a pagar la deuda, pues te das cuenta que no tiene tanto peso en términos de el flujo presupuestario. De cada 100 pesos, entonces el Estado tiene que pagar 25 a la deuda externa. Aproximadamente. O sea, que ese presupuesto ya tiene mordido directamente un 25 más el 4% de la educación, entonces después lo otro es
Pero por eso, la discusión de un nuevo pacto fiscal, que eso está desde la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2010, tiene que darse en un contexto donde la ciudadanía discuta primero a quienes hay que, digamos, Al imponer sector del ron, al nuevos sector impuestos. del cigarro, a eso que tienen que Está cargarse. bien, pero hay algunos sectores, por ejemplo, que tienen ya que comenzar Ah, a claro. desmontar todos esos esquemas tributarios que durante un tiempo han tenido. Sí, sí, de subsidio, dígalo claro El gasto también. tributario, Y, para también, decirlo en y de términos técnicos. subsidio, favoreciendo también estructuras que ya son funcionales, que tienen que empezar a pagar lo que Las tienen que exenciones pagar. fiscales, Claro, tumba todo las eso. exenciones tributarias. Entonces, A los ricos del yo país. lo que creo que eso es un tema de campaña donde los candidatos tienen que comprometerse a hacer un pacto y decir, mire, gane Pedro, Juan o José a partir del año 2024 o el 2025, porque son años Sí. fiscales completos que hay que tomar, pues va a venir esta estructura tributaria nueva para mantener la paz social y la convivencia pacífica, porque mira qué ha pasado. Después de la pandemia, la gran enseñanza es que lo público fue lo que permitió salvar a la ciudadanía. Claro que sí. Lo único que garantiza hoy lo colectivo, porque la enseñanza de la pandemia es que individualmente nadie se salvaba. Así mismo es. O nos salvábamos de forma colectiva. O nos jodíamos todos. Exactamente. Sí, sí. Entonces, esa enseñanza implica que ahora más que nunca se requiere tener un piso para lo público de dignidad para los más vulnerables y que lo privado siga creciendo y ampliándose, pero tienen que haber ciertas garantías ciudadanas, piso mínimo para los sectores más vulnerables, porque a la hora que vengan y Dios lo quiera otra pandemia y el gobierno tenga que salir a buscar dinero prestado para comprar vacunas, bueno, lo público, el Estado, es quien nos pudo salvar. Claro, con eso quiere decir que déficit de hoy implican impuestos que hay que pagar mañana. Entonces, creo que hay que comenzar a establecer esa norma. En una sociedad todos somos importantes, aunque unos produzcan más y otros menos. Entonces, nuestra estructura tributaria tiene que tener un rostro más comprometido con los más vulnerables. Y lo digo porque mira ahora los servicios, la salud, la educación, todo eso. Claro. Hay que garantizarlo, sobre todo la protección social a los sectores más vulnerables. Totalmente. Eso es lo que mantiene a esta sociedad funcionando. Y el día que eso no garantice un mínimo para los más vulnerables, hay problemas serios. Se va a acabar la joya de la corona de nuestra economía, que es la paz social y la convivencia pacífica. ¿Y qué te parece este caso? No sé si lo has visto en la prensa nacional, de la mantequilla, un hombre que promete multiplicar los ingresos de las personas allá en Vallaguana, en Monteplata. Sí. ¿Qué te parece esta situación? ¿Por qué el pueblo dominicano cae de un fenómeno a otro? Sale de Los Rosarios, cae en Telefree, viene fulano, mengano, y como, ¿qué es lo que está pasando? Mira, decía Joaquín Sabina, un cantautor español que a mí me encantaba. Decía que en tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen de la ciudad. El asesino sabe más de amor que el poeta y el cielo cada vez está más lejos del mar. Es que con tanta crisis en el mundo, sí, van a surgir estos falsos profetas económicos y que la gente le va a creer. En el fondo la gente necesita creer en algo, porque es parte de nuestra existencia. Pero ojalá y estas mafias piramidales terminen, porque todos los días engañan a alguien que le entrega su dinero. Otro en Higüey, una que tenía cuentas en bancos y demás, y cayó esa también. O sea, que esto de verdad está feo. Pero por lo menos qué bueno que la superintendencia de banco está ubicando estas mafias piramidales, porque al final son los más pobres que pierden lo poco que tienen, creyendo en que alguien va a ser como Jesucristo y le va a multiplicar los panes y los peces. Bueno, Fabricio, agradecerte por tu tiempo, por justamente compartir todo ese conocimiento que tienes de economía, de las perspectivas globales y locales y cómo pudieran incidir en el país. Hay una última consideración que quieras hacer, reiterar este agradecimiento. No, decir que de verdad que me encantó estar contigo. Yo te sigo y sigo a ustedes que son nuevos líderes de la opinión y que han roto con los medios tradicionales
y que hacen de la comunicación algo más flexible, que usted la vea cuando quiera verlo y cuando Sí, pueda, sí, sí. pero se entere de las cosas como son. Así que gracias de verdad. Amigos, recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas y sigan a Fabricio Gómez Mazara en sus plataformas digitales. Él en Instagram va poniendo muchos cortos de el día a día, de cómo va fluyendo la economía, de ese impacto mundial, de ese impacto local. Y es bueno tener también esa visión tan amplia que nos pueda llevar a sacar nuestras propias conclusiones. Así que reitero ese agradecimiento y pronto te volvemos a tener por aquí. Ya lo saben. Bye bye.